Seguimos en Fuera de Juego, segundo bloque aquí en SOE 107.1 y es el momento de las historias del día de hoy. Por un lado sé que vos tenés un personaje muy importante en el boxeo, personaje del día, y mi historia tiene que ver con una historia que nos lleva 25 años atrás, a 1995, y lo que fue para mí, considero, el evento más importante, a nivel deportivo, políticamente hablando. A ver si me explico. No vamos a hablar de desarrollo, pero el Mundial de Rugby de 1995, jugado en Sudáfrica, fue el más importante, el Mundial más importante de rugby de la historia. Saco el desarrollo de partidos y demás, ¿no? Pero es más importante, ¿por qué? Porque se ha utilizado a nivel político de una manera genial, muy efectiva. Y fue un poco el final de la historia de la salida de Sudáfrica del lado más oscuro de su historia, ¿no? De la salida del apartheid. Un apartheid que estaba desde 1947 en Sudáfrica y termina, si bien hay mucho racismo, todavía hay mucho por hacer, con ese Mundial de Sudáfrica 95 y lo que pensó Nelson Mandela para ese Mundial y la historia sudafricana. Para poner un poco en historia lo que pasaba en Sudáfrica, en las elecciones de 1947, el Partido Nacional ganó las elecciones junto a la coalición del Partido Afrikaans, y desde ahí empieza toda esta parte racial y de segregación en Sudáfrica. Guido, para que tenés una idea, en 1953 se pusieron más fuertes en estas segregaciones de autobuses solo para negros y autobuses para blancos, ambulancias para blancos y para negros. Si vos estabas herido en la calle y venía un conductor de una ambulancia blanco, podía decidir dejarte tirado en la calle porque vos no eras de su mismo color. Había bancos en plazas que decían only people white, only people black. Es más, en el Museo del Apartheid, muy cerquita de Johannesburg, en la entrada, cuando vos compras el ticket, te dan un ticket donde dice persona negra o persona blanca, y hay distintas entradas, ¿no? Para ver un poco lo que sentía en ese momento la gente que vivía en Sudáfrica, obviamente salvando las distancias. Sudáfrica no había participado en los últimos dos mundiales, teniendo en cuenta del 95 para atrás, en las dos anteriores ediciones, por esto del apartheid, ¿no? No lo dejaban participar porque por el régimen, por la dictadura que se estaba llevando a cabo en Sudáfrica, no era bien visto claramente y por eso no había participado. En ese mundial de la Copa Mundial de Rugby de 1995, Sudáfrica se alza con la victoria, ganándole a Nueva Zelanda por 15-12 la final en Johannesburg, en estadio ahí céntrico. Y bueno, esto significó la verdad que una gran victoria, no solo deportiva, sino a nivel nacional y a nivel civil también. Guido, ¿vos te acordás de algo de ese mundial? ¿Seguías el rugby en ese momento? ¿Cómo era tu historia con el rugby, por decirlo de alguna manera? Mira, mi historia con el rugby se ve mucho más cercana al mundial del 99, en lo que fue el mundial en Gales. Aquella selección con los jugadores históricos como Pichot, Albanese, los hermanos Contepomi, un seleccionado que durante 15 años, te diría, fue parte principal del rugby acá en Argentina, y yo me hallo mucho más cercano a ellos. Del 95 te diría, tengo muy pocos recuerdos, pero lo más presente que tengo, sobre todo por la película Invictus, que es la que vi, que me ha gustado muchísimo, es ese Sudáfrica que se corona campeón ante un Nueva Zelanda que era imbatible, era la gran potencia, con un Jonas Lomu que era el máximo jugador de rugby, lo sigue siendo para mí el máximo jugador de rugby de la historia. Y bueno, enfrentando no solo los problemas deportivos al tratar de vencer a una potencia, sino también tratando de vencer esos problemas sociales y raciales que tenía, que vos bien lo dejaste en claro al comienzo. Sí, hay que tener en cuenta que el rugby en Sudáfrica es considerado el deporte de blancos, ¿no? Y más en ese momento. El apartheid empezó a desmantelarse en el 90-91 y se concreta con las elecciones ganadas por Mandela en 1994. Mandela fue clave en que no haya violencia en las calles, en una guerra civil en Sudáfrica
Mandela estuvo en prisión 27 años en Rhode Island, en una celda, primero en Johannesburg, después en Rhode Island, pero estuvo en una celda 2x2, que tuve la suerte, o la desgracia, ¿no? Viéndolo desde el lugar que uno lo quiere ver, de visitarlo, y darte cuenta de ese tipo lo que vivió. 27 años encerrado, sale, gana las elecciones, un país que era 10% blanco o un poquito más, dominaba, y sin embargo el tipo gana las elecciones y dice, no, a partir de ahora hay que seguir adelante, vamos a perdonar. Hoy en día el mundo toma como ejemplo esto hecho por Sudáfrica para terminar con la tiranía y pasar a la democracia, ¿no? Es un ejemplo a seguir. Y justo hablabas vos de Invictus, de la película de Clint Eastwood, que está protagonizada por Matt Damon y Morgan Freeman, en el papel del capitán del equipo sudafricano y de Nelson Mandela, respectivamente, que está basada en el libro de John Carlin, que lo tenemos acá, después vamos a subir unas fotos en las redes sociales. El factor humano se llama, Nelson Mandela y el partido que salvó a una nación. A ver, John Carlin es un periodista inglés que nació en Londres en 1956, estudió lengua y literatura en Oxford y además vivió y trabajó en Sudáfrica mucho haciendo crónicas y demás, o sea, sabe de qué habla. Y en este libro John Carlin se encuentra con Mandela, que fue la primera persona que le propuso hacer este libro, y en la introducción de esta narración cuenta un poco sobre esto que decía, viste cuando yo te comentaba que Sudáfrica fue un ejemplo de cómo pasar por la tiranía, digamos, cómo dejar atrás todos los años oscuros y pasar a la democracia. John Carlin explica lo siguiente. Le conté a Mandela que en mi trabajo de periodista había conocido a mucha gente que luchaba para lograr la paz en Oriente Próximo, Latinoamérica, África, Asia. Para esas personas, Sudáfrica era un ideal al que todos aspiraban. En la industria de la resolución de conflictos que floreció tras el final de la Guerra Fría, cuando empezaron a estallar conflictos locales en todo el mundo, el manual a seguir para alcanzar la paz por medios políticos era la revolución negociada de Sudáfrica, como alguien la llamó una vez. Ningún otro país había hecho la transición de la tiranía a la democracia mejor ni con más compasión. Reconocí que ya se había escrito mucho sobre los mecanismos internos del milagro sudafricano, pero lo que faltaba, en mi opinión, era un libro sobre el factor humano, sobre lo milagroso del milagro. Lo que yo tenía en mente era una historia positiva que mostrase los mejores aspectos del animal humano. Un libro con un héroe de carne y hueso, un libro sobre un país cuya mayoría negra debería haber exigido a gritos la venganza. Y sin embargo, siguiendo el ejemplo de Mandela, dio al mundo una lección de inteligencia y capacidad de perdonar. Así arranca este libro, es un libro, la verdad que se lo recomiendo muchísimo a todos, de John Carlin, El factor humano. Para cerrar un poquito, cuando él le cuenta a Mandela en el año 2001 la idea de este libro, y para tener en cuenta un poco el animal político que era Nelson Mandela, cómo tenía todo pensado, habiendo estado 27 años preso, ¿no? Después de que acepta que Mandela le dice que sí, obviamente tenés el permiso mío para hacer la bendición, para hacer el libro, él cuenta, animados nos dimos la mano y acordamos volver a vernos pronto. En esa segunda entrevista, con la grabadora encendida, me explicó que la primera vez que se había hecho una idea de poder político del deporte había sido en la cárcel, que había utilizado la Copa del Mundo de Rugby del 95 como instrumento en el gran objetivo estratégico que se había propuesto para sus 5 años como primer presidente elegido democráticamente de Sudáfrica: reconciliar a los blancos y los negros y crear las condiciones para una paz duradera en un país que, solo 5 años antes, cuando él salió de prisión, contenía todos los elementos para una guerra civil. Me parece que es para destacar, un tipo que tenía todo pensado y que claramente tenía un objetivo y que lo pudo lograr. Obviamente que falta mucho, hay mucho racismo, lo estamos viendo hoy en día, pero gentes como Nelson Mandela, Martin Luther King. En las Olimpiadas hablamos también de utilizar el deporte bien, aún bien políticamente hablando. Tenemos a los atletas en Berlín 36 que se levantaron contra Hitler en su cara cuando ganaron. Así que me parecía un buen momento para recordar ya a casi 25 años del Mundial de Sudáfrica 1995.